Ramiro me besó en la mejilla. La maleta ya estaba en el pasillo. Sabía que tenía prisa, porque cuanto más se retrasaba, más difícil era despedirse. «Tomás llega hoy», me recordó, como si pudiera olvidarlo. «Lo sé». Me miró una vez más con atención, como quien revisa que no se haya quedado nada en la habitación, y luego desapareció tras la puerta. El sonido de la cerradura fue casi imperceptible, pero algo hizo clic por dentro, como un interruptor. Estaba en la cocina, girando una taza blanca de cerámica entre las manos. Quería tomar café, pero en realidad no quería nada. La casa estaba en silencio, y ese silencio no asustaba. Era honesto. Tomás llamó a las 8. Dijo que ya iba en taxi, que llegaría en 20 minutos. Su voz sonaba ronca, como si fuera la primera vez que hablaba en todo el día. Dejé la taza a un lado. La puerta se abrió un poco, antes de que alcanzara a salir al pasillo. Tomás, el hijo de Ramiro de su primer matrimonio, estaba allí con una mochila al hombro, la barbilla un poco sin afeitar, los ojos cansados pero atentos. No nos veíamos desde hacía 5 años. «Hola», dije. «Hola», respondió. El abrazo fue cuidadoso, no frío, solo distante, como entre dos personas que saben que deben saludarse, pero ya no están seguras si eso aún tiene sentido. «¿Vas directo a tu cuarto?» «Quiero ducharme primero». «¿Puedo?» «Claro, todo está en su lugar. Las toallas siguen en el armario, como siempre». Pasó junto a mí y capté algo en su olor. Carretera, sudor, humo y algo más que no pude identificar. Me quedé en la cocina. No quería observar hacia dónde se dirigía. Cuando salió, ya con una camiseta limpia y el cabello húmedo, puse un plato de pasta en la mesa. «Come, no sé si te dieron algo en el tren». «No dieron nada, gracias». Nos sentamos, comimos en silencio, y solo después de unos minutos, él habló. «¿Emiliano está aquí?» «En casa de un amigo, estudiando. Tienen algo con matemáticas, creo». «¿Ha cambiado mucho?» «En el último año, sí. Piensa más. Habla menos». «¿Y tú, cómo estás?» Me sorprendió. No tanto las palabras, como la manera en que las dijo. «¿Y tú?», pregunté. «Después de tantos años allá, ¿cómo te sientes?» «Como un huésped. Allá y aquí también. Ese aquí también me golpeó. Pero no dije nada. No porque no tuviera que decir. Simplemente sabía que él no soportaría ahora ninguna pregunta emocional. Y siendo honesta, yo tampoco. Después de cenar, coloqué las tazas en el lavavajillas. Él se quedó parado enfrente. «Todo se ve igual», dijo, como si el tiempo no hubiera pasado por esta casa. Tal vez así sea, pero por las personas que viven en ella, sí. Atrapé su mirada. No agresiva, no cálida, solo larga, como la de alguien que busca algo, pero aún no decide si decirlo o guardárselo. No aparté la vista, no por terquedad, simplemente no me nacía hacerlo. Él fue el primero en bajar los ojos. «Me voy a acostar. Gracias por la cena». «Buenas noches». «Buenas noches, Angélica». Sentí un estremecimiento cuando dijo Angélica. Nunca me había llamado así. Siempre era simplemente hola o un murmullo. Eso de repente se sintió personal. Me quedé un buen rato en la cocina, con la espalda apoyada contra la pared. La casa estaba tranquila, pero esa tranquilidad se sostenía sobre algo muy frágil. Me desperté más temprano de lo habitual. Aún estaba oscuro, pero me levanté. En la cocina, el ritual de siempre. Café, agua, 2 tragos de silencio. Luego, mi momento favorito de la mañana. La ventana, el frío suave en el rostro y ninguna conversación. Tomás llegó sin hacer ruido. Simplemente se paró detrás de mí.
No lo noté por sus pasos, sino por su mirada. Algo se apretó en mi espalda. ¿No dormiste?, pregunté sin darme vuelta. Después del tren, no descanso bien. Me duele la cabeza. Tomé un sorbo y solo entonces me giré. ¿Quieres café? Si no es molestia. Puse otra taza. Su mirada no se apartaba de mí. No era descarada. Simplemente directa, como la de alguien que no ve razón para ocultar que está mirando. Pero aún así, algo no encajaba. Me miraba un poco más de lo normal, y no bajó la vista, ni siquiera cuando me crucé con ella. ¿Pasa algo?, pregunté. No a ver solo. Curiosidad. Encogió los hombros. Casi no has cambiado. ¿Eso fue un cumplido? Si así lo entendiste, entonces sí. No respondí. Tomé ambas tazas y le ofrecí una. El desayuno será en 1 hora. Aún no revisé qué hay en la nevera. Si quieres algo antes, prepáralo tú. Está bien, no soy exigente. Durante el día hice mis cosas. Limpié el baño. Cambié los libros del pasillo. Me ocupé de las plantas que quería trasplantar desde hacía tiempo. Pero todo el tiempo me sorprendía pensando, ¿dónde está? ¿Qué hace? Y luego me enojaba conmigo misma. No tengo 20 ni 40. Tengo que mantener la cabeza fría. Después del almuerzo entré en su habitación. Le pedí que corriera las cortinas, porque las plantas en el alféizar se estaban secando. Estaba sentado en la cama con la laptop, escuchando algo con los auriculares puestos. Se los quitó cuando entré. ¿Todo bien?, preguntó. Solo el sol. Las plantas necesitan luz. Yo también. No me molesta. Me acerqué a la ventana. Toqué la tela con la mano. Estaba vieja, un poco descolorida. De pronto lo sentí detrás de mí. Se paró cerca. Sin tocarme, pero muy cerca. Tienes un olor distinto al que recordaba, dijo de pronto. Me giré bruscamente. ¿No te parece que te estás comportando raro? No desvió la mirada. Tal vez. Pero hace tiempo dejé de fingir que todo me da igual. Si noto algo, lo digo. Y si no te gusta, también puedes decírmelo. Está bien, respondí. No me gusta cómo me miras. Entonces, ¿por qué no te fuiste enseguida? Silencio. De verdad podría pues haberme ido, pero me quedé. Después de la cena, cerré la puerta del baño con llave desde dentro. Antes no lo hacía. Simplemente me bañaba, escuchando a Emiliano reírse en la otra habitación o a Ramiro hablando por teléfono. Ahora todo era distinto. Me sequé con la toalla y no lograba decidir qué camisa ponerme para dormir. Una tontería. Pero me detuvo. Escuché un sonido detrás de la pared. Sus pasos. Me acosté y no pude dormirme de inmediato. Y los sueños no eran de esos que conviene olvidar. Cuando mi hijo Emiliano dijo que se quedaría otra vez a dormir en casa de Matías, solo asentí con la cabeza. No le hice preguntas. Ya lo sabía todo. Estaban preparándose para los exámenes. Pasaban las noches resolviendo ejercicios, alternando café con bebidas energéticas. Y hasta me sentí agradecida por su ausencia, aunque fuera por un poco de silencio en la casa. Ya estaba oscureciendo cuando salí de la cocina con una copa de vino. No porque quisiera beber, sino para tener algo entre las manos. Tomás estaba sentado en la sala, con una pierna doblada sobre el sofá. El televisor estaba encendido, pero sin sonido. Veía que no lo estaba mirando. ¿Quieres comer algo? Pensé que cenaríamos juntos. Si no te molesta, claro. Me encogí de hombros. Hay un poco de pescado al horno y ensalada. Puedo calentarlo. Y yo te ayudo. Cocinamos en silencio, pero no fue incómodo. Fue fácil, como si ya lo hubiéramos hecho antes. Nos coordinamos sin palabras. Él cortaba limón, yo sacaba los platos. Él servía el agua
Yo buscaba los cubiertos. Todo era rítmico, sencillo, sin tensión. Casi como una familia que no necesita explicarse nada. Cenamos en silencio. Vino a disolver mi control. Un poco, nada grave. Pero sentía que con cada minuto hablábamos menos y pensábamos más. «Es raro estar aquí», dijo de repente. «¿Por qué hace mucho que no venías?» «Nomber, porque nada ha cambiado, pero por dentro todo es distinto. Y no hablo de las paredes o los muebles. ¿Entonces de qué?» Miró su plato por un largo rato. «De niño me daba miedo dormir aquí. Todo me parecía ajeno. Tú eras ajena. Esta casa también. Pero entonces pensaba que eso pasaría. ¿Y ahora? Ahora ya no eres ajena. Y eso da más miedo». Di un sorbo y no respondí. No quería que fuera así. Su voz se volvió más baja. «Pero no sé cómo hacerlo de otra forma». «¿Qué exactamente?» «Estar aquí. Estar contigo». Dejé lentamente la copa sobre la mesa. «Eres adulto y tienes todo el derecho a sentir lo que sientes». «Eso es honesto». «Entonces, ¿para qué estas conversaciones? Porque si no lo digo, voy a volverme loco. Y tú lo sabes». Lo miré y sabía que tenía razón. Ya habíamos cruzado esa línea donde el silencio salva. Ahora solo oprime. Él apartó el plato y se levantó. «Voy a salir a caminar un poco. Aún hace calor». «Está bien». Se detuvo en la puerta. Quiso decir algo, pero lo pensó mejor. Solo me miró. Sus ojos como los de un adulto, pero con algo adolescente aún adentro. Algo no dicho. Hambriento. Vulnerable. Cuando se fue, apagué la luz y me quedé sentada. La casa de pronto se sintió completamente indefensa. No lloré. No sentí nada con la suficiente claridad como para ponerle nombre. Solo escuchaba el tic-tac del viejo reloj y esperaba a que regresara. No sabía para qué, pero esperaba. Era noche cerrada, de esas en que todo afuera ya se ha silenciado y hasta el cuerpo empieza a olvidar que tiene que estar tenso. Me duché más tiempo de lo habitual. Quería borrar la conversación. No el contenido, la sensación. Porque las palabras se quedan en la cabeza, pero las sensaciones se quedan en el cuerpo. Entré en el dormitorio sin encender la luz principal. Solo la lámpara de noche. Su luz cálida y suave llenaba el espacio. Me acosté de lado, sin taparme del todo. El vino aún latía dentro, como después de una conversación que no da respuestas, pero abre algo nuevo. Escuché un crujido suave. La puerta. No fue brusca ni fuerte, casi como aire. Pensé en el viento, pero de nuevo, el crujido. Y entonces lo vi. Una sombra, una silueta en el put en la puerta. Él estaba quieto, ni siquiera entraba, solo miraba. No se le veía el rostro por completo, pero sabía que era Tomás. Entre nosotros, unos pocos pasos, pero parecían más largos que todos los años que nos habían separado. No dijo nada. Yo tampoco. Subí la sábana hasta más arriba. No por miedo, no por vergüenza, para que algo ocurriera, aunque fuera dentro de mí. Busqué en mí el miedo, el rechazo, la rabia. No los encontré. En cambio sentí un leve temblor, apenas perceptible. Pero no era por el frío. Nos miramos. ¿Segundos? ¿Minutos? Perdí la noción del tiempo. Luego él dio un paso atrás. Otro. Y desapareció tras la puerta. Me quedé acostada mucho tiempo, sin parpadear. Mi cuerpo parecía estar escuchando cada respiración. La casa estaba en silencio. Pero ese silencio ya no me pertenecía. Era un silencio compartido. Me costaba respirar, pero no porque algo me oprimiera. Simplemente no estaba segura de qué era lo que respiraba. ¿Aire? ¿O algo más? ¿Algo que ya no tiene regreso?
No pude dormirme. No por él, por mí. Por esa calma extraña que llegó junto con su mirada desde la puerta. Lo más aterrador no fue que él entrara. Lo más aterrador fue que yo lo estaba esperando. Y que lo supe incluso antes de ver la sombra. Por la mañana tardé mucho en salir del dormitorio. Miraba el armario como si buscara ahí una respuesta. No lograba reunir ni los pensamientos ni los actos. Me ponía un suéter, luego me lo quitaba. Caminaba descalza por el suelo frío. Bebía agua, la vaciaba, como si eso tuviera algún sentido. Cuando por fin salí a la cocina, él ya estaba allí. Preparaba café. Estaba tranquilo. Su rostro, neutral, sereno, como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo que más me molestó. Sin decir nada, saqué una taza. No nos saludamos. Ese silencio no era un castigo. Era algo más complejo. Como si ambos intentáramos no perturbar la superficie del agua en la que justo acababa de hundirse una piedra. «Hoy me quedo en mi cuarto», dijo de pronto mientras servía el café. Café. «Tengo algo de trabajo en la computadora». Asentí. No porque eso tuviera importancia, sino porque no tenía nada que decir. Yo tampoco quería que nos cruzáramos. No hoy. Durante el día fue como si habitáramos espacios distintos. Lavé ropa, trasplanté otra planta, quité el polvo de unos libros que hacía tiempo quería releer. Pero no abrí ninguno. Y todo el tiempo. Escuchaba. No de forma consciente, pero constante. Sus pasos, las puertas, incluso el silencio detrás de la pared. Emiliano volvió a no pasar la noche en casa. Me llamó por la tarde, brevemente. «Todo bien. Mañana por la mañana regreso», respondí. «Está bien». Y colgué sin llegar a oír si quería decir algo más. A eso de las 10 ya estaba en mi habitación. No encendí la lámpara de noche. Solo tomé un libro sin leerlo. Pero no era por el frío. Escuché cómo giraba la manija. No se abrió de inmediato, como si dudara. Luego la puerta se abrió lentamente. Entró. Y se quedó ahí, en silencio. Y yo no dije ni sal, ni quédate. Solo seguí acostada. Sin moverme, Tomás se acercó. Se sentó al borde de la cama. Despacio, con cuidado. Nos separaban centímetros. Pensé en esto todo el día. Susurró. Pero no esperaba nada. Solo necesitaba venir. «Aunque tú no...» Estiré la mano y toqué la suya. Lo detuve. No porque no quisieras escucharlo, sino porque ya estaba más allá de ese punto en que algo necesita explicarse. Ahí, en ese punto, se había quedado la versión de mí que podía ser convencida o detenida. Él se acostó a mi lado. No de golpe, con lentitud, pero fue suficiente, porque todo lo que había entre nosotros ya había ocurrido. Y era irreversible. El aire en esta habitación se volvió más denso, pero por primera vez no quise que se disipara. Me desperté temprano. Suele pasar cuando el cuerpo aún no entiende que la noche terminó. Pero la mente ya se ha activado. De inmediato sentí. Él no estaba. Mi mano se deslizó sobre la sábana vacía, como buscando el calor que quedó. Donde él había estado, la cama estaba ordenada. Si no fuera por el olor, no habría rastro alguno. Me senté en la cama. Los dedos me temblaban ligeramente. No por frío, por el hecho de que nada se rompía. Al contrario, todo permanecía. Y eso era lo más difícil. Fui al baño. Me metí bajo la ducha, con cuidado. El agua corría mucho tiempo, sin apuro. Quería lavar la ropa de la noche, pero al mismo tiempo tenía miedo, como si algo de ella aún necesitara ser conservado. En la cocina preparé el desayuno, sin saber si él vendría, no por deber. Por otra parte, por eso que nace entre personas, cuando de repente dejan de ser solo conocidos.
pero no nos cruzamos. Él no salió. Yo no entré. Así pasó el día. Sabíamos que ambos estábamos en la casa, que respirábamos a través de una pared, pero no nos buscamos. No por evitación, por entendimiento. Después de cierto momento, el silencio no es enemistad. Es ese eco donde aún suena todo lo que se dijo sin palabras. La tarde cayó lentamente. Yo estaba sentada en la sala, con una taza de té en las manos. No miraba por la ventana, solo al frente. Tenía la sensación de haber perdido mis puntos de referencia. Y al mismo tiempo, de haberme vuelto honesta por fin. Él entró en silencio, como si no interrumpiera mi estado, sino que lo prolongara. Se sentó al lado. No me tocó. No preguntó. Solo estuvimos cerca, y todo se entendió sin necesidad de explicaciones. Entre nosotros no hubo pasión en el sentido clásico. No hubo arrebato, ni promesas, ni declaraciones. Hubo una intimidad que no se puede exprimir del cuerpo ni pronunciar en voz alta. O aparece, o no. Y cuando aparece, ya no eres la misma de antes. No hablamos. No hacía falta. No fue una repetición, ni un error, ni un impulso. Fue una continuación. Y ya no estaba sujeta a análisis. Al día siguiente salí de la habitación un poco más tarde de lo habitual. Era de mañana, pero de esas que invitan al silencio. No por cansancio, sino porque las conversaciones, incluso calladas, suenan demasiado fuerte. Tomás estaba poniendo una camiseta en el pasillo. Y entonces vi a Emiliano. Estaba en la puerta de su cuarto, con la chaqueta puesta, la mochila colgando de un hombro. Su mirada no era de sorpresa, ni de reproche. Solo miraba, como mira a alguien que acaba de entender algo, para lo cual nunca le dieron permiso de entender. Tomás se quedó congelado. Su mano detenida a medio pecho, la camiseta a medio poner, el silencio, denso pero lleno. Salí tras él. Llevaba una bata, el cabello suelto, y ya sabía que en ese momento nada ayudaría a parecer cotidiana. «Ya estás en casa», alcancé a decir. Emiliano no respondió. Sus ojos se deslizaron de mí hacia Tomás, luego de nuevo a mí. «No pensé que habría alguien en casa», dijo Tomás en voz baja, mirando hacia ningún lado. Su voz sonaba ajena, quebrada, pero no débil. «Y yo pensé que ustedes dos eran más inteligentes», dijo Emiliano. Silencio pesado. No por incómodo, sino porque ya no quedaba un solo rincón donde ocultar nada. De un paso al frente. «Hijo, no hace falta», me interrumpió. «Lo vi todo. No necesito explicaciones». Quise decirle que no era simplemente lo que viste, que todo era más complejo, que tenía derecho a estar enojado, pero no tenía toda la historia. Pero sabía que cualquier palabra sonaría ahora como defensa de algo que nadie le pidió defender. Me miró desde abajo, como lo hacía de niño cuando preguntaba: «¿Por qué lloras si yo no hice nada malo?» «Me voy, a tomar aire». Su voz era seca. «No sé si volveré». «Emiliano». Pero ya se estaba yendo por la puerta. Sin ruido, sin portazos. Solo se fue. Tomás finalmente se puso la camiseta. Se irguió, pero los hombros se le cayeron. No quería que él lo supiera así. «Yo tampoco», respondí, pero los dos sabíamos que este día llegaría. Me miró. Culpable pero sin justificarse. Y en eso hubo algo profundamente humano. «Ahora todo es distinto», dijo. «Y todo está por delante», respondí. No como promesa, sino como sentencia. La noche pesaba. Todo lo que antes parecía simple, hoy se volvía un recordatorio. Los pasos en la escalera, el zumbido de la tetera, incluso el chirrido de las puertas. Todo parecía testigo. Tardé en atreverme a ir a la habitación de Emiliano.
Me quedé en la mía, contenida pero inquieta. Me preguntaba si seguía enojado, o si, tal vez, ya había decidido algo definitivo. Cuando toqué la puerta, no hubo respuesta, pero no estaba cerrada con llave. La abrí despacio. Él estaba sentado en la cama con los auriculares puestos, la capucha sobre la cabeza. Miraba una pantalla, presionaba algo con los dedos, pero sus movimientos eran caóticos. No era concentración, era huida. Me acerqué. Le toqué el hombro. Se quitó uno de los auriculares sin volverse. ¿Puedo? Ya estás adentro, dijo en voz baja. Tienes derecho a estar enojado y derecho a callar. Pero estoy aquí, si quieres hablar. No estoy enojado, respondió sin emoción. Solo no entiendo. Me senté a su lado, sin tocarlo, sin acercarme más de lo necesario. Yo tampoco entiendo todo, pero quiero ser honesta contigo. Se bajó la capucha. Por primera vez en el día me miró a los ojos. Es el hijo de Ramiro. Su hijo. Y tú eres su esposa. Lo sé. Y tú estás con él. Sentí como las palabras querían quedarse atascadas en la garganta, pero no tenía derecho a callar. Si nos acercamos, es complicado. Y está mal, si lo piensas en términos morales, pero no quise mentirte. ¿Y para qué? ¿Para qué necesitaban eso? No lo planeé, de verdad. Solo estoy viva. Siento, y él también. Y estuvimos cerca más tiempo del que debimos. ¿Y ahora qué? ¿Van a estar juntos? Ramiro no sabe nada. Namberikut, no creo que tenga que saber. Esto no se trata de Ramiro. ¿Entonces de quién? Tragué aire, despacio. Como si no tuviera que tragar una respuesta, sino una duda. De mí, de él, de errores, de cercanía, de todo lo que no entra en los marcos de la moral. Pero existe igual, y no te pido que lo aceptes. Solo te pido, no desaparezcas, no te apartes. Bajó la cabeza, miró sus manos. No sé cómo mirar esto, no sé cómo hacerlo. No tienes que saberlo ahora. Ahora que solo quédate cerca, aunque sea en silencio. No dijo nada, pero ya no huía. Y ya no se escondía. Solo se quedó sentado a mi lado. Y esa noche, eso fue suficiente. Al día siguiente, todo estaba demasiado silencioso. No como después de una pelea, como después de una tormenta, cuando la tierra aún está húmeda, pero el aire ya está seco. Intenté comportarme con normalidad. Preparé el desayuno. He dejado las tostadas preferidas de Emiliano. Incluso encendí la radio para que algo pudiera ocupar ese espacio silencioso. Pero nada sonaba real. Ni el pan, ni la música, ni mis movimientos. Tomás apareció cerca del mediodía. Se quedó en la puerta de la oficina, con las manos en los bolsillos, la mirada tranquila, pero el sosiego en sus ojos era otro. Noté que algo en él ya estaba decidido. Ese estado en que la persona ya atravesó lo más difícil y lo que sigue es acción. ¿Puedo pasar? Entra, dije sin mirarlo. Dejé la taza sobre la mesa. El café aún está caliente. Se sentó frente a mí. Me miró con atención, pero no buscaba dentro de mí, como antes. No indagaba. Solo estaba. Decidí irme mañana, dijo con calma. No voy a esperar a Ramiro. Y no es por Emiliano, es por ti. Me congelé por un momento, pero dentro de mí no había sorpresa, solo confirmación de lo que ya se sabía en silencio. ¿Por mí? Sí, porque tú vas a quedarte aquí, con él, con todo lo que te sostiene, y yo no tengo derecho a sacarte de eso, ni siquiera con el pensamiento. Me senté lentamente. No tomé el café. Yo no te pedí nada. Y por eso puedo decírtelo claramente.
Si me dices, quédate, me quedo. Sin exigir nada. Sin hablar, solo estaré. Pero debes saber que entonces todo cambiará. Para ti, para tu hijo, para esta casa. Y no quiero que vivas esto como una jaula. No respondí de inmediato. Solo lo miré. Él era sincero. Por primera vez no se escondía. En sus ojos no había deseo de ganar, solo de dejar espacio. Eres más maduro que muchos que te doblan la edad. Dije, por fin. Y te agradezco por eso. Pero no puedo quedarme contigo. Y no porque no quiera, sino porque no sé vivir una verdad que no pueda explicar. Él asintió. Inclinó un poco la cabeza, como lo hacen quienes saben perder con dignidad. Lo sabía, pero necesitaba oírlo. No hablamos más. Recogió sus cosas en una hora, sin apuros, con la precisión serena de quien no quiere dejar tras de sí ni una hebra de caos. Yo no lo ayudé. Solo pasaba por delante de su cuarto y escuchaba cómo las cremalleras de las mochilas se cerraban una tras otra. Cuando salió al pasillo con la mochila al hombro, yo estaba junto a la puerta. No lo abracé, no lo detuve. Nos prometimos escribirnos. Nos susurramos. Cuídate. Solo una frase, la que dije mirándolo a los ojos. No me arrepiento. Y él respondió, casi en un susurro. Yo tampoco. Luego, silencio. Pero esta vez no fue un silencio incómodo. Fue el silencio de saber que ya lo habíamos dicho todo. La casa volvió a ser la de siempre. Pero no porque todo hubiera regresado a la normalidad. Simplemente dejó de sonar diferente. Como si alguien hubiese restaurado la configuración anterior. Pero la pantalla ya estuviera rayada. Caminaba por las mismas habitaciones. Limpiaba las mismas cosas. Preparaba el mismo café. Pero ya nada me distraía. Todo recordaba que el cambio no fue externo. Ramiro regresó al día siguiente. Llegó del aeropuerto directamente a casa, aún con el abrigo puesto. El rostro cansado, pero contento. Como siempre, un poco de ruido, un poco de ligereza. Dejó la maleta junto a la puerta y me abrazó con una sonrisa. ¿Cómo están ustedes aquí? ¿Todo tranquilo? Todo estuvo tranquilo, respondí. Tomás ya se fue. Qué lástima. Pensé que nos veríamos. Pero gracias por cuidarlo. Él es complicado, pero contigo se siente más cómodo. Se nota. Simplemente sonreí, incluso con sinceridad. No por lo que dijo, sino por lo seguros que sonaban sus palabras. Como si entre todos nosotros y todo lo ocurrido hubiera un muro grueso. Emiliano se mantenía distante. No huía ni callaba. Solo se volvió más cuidadoso. En las conversaciones, en sus gestos, en su mirada. No había rabia en él. Pero sí algo nuevo. Contención. Como un respeto delicado hacia alguien que, de pronto, resultó más compleja de lo que parecía. ¿Y los estudios? Le pregunté por la noche. Bien, todo va como debe. ¿Algo ha cambiado? Pensó un momento. Tal vez haya crecido un poco. Ahora sé que las cosas perfectas existen solo en los libros. Lo demás es solo vida. No respondí. Por primera vez en varios días sentí orgullo. No por mí, por él. Después de la cena me quedé en la sala. No encendí la luz. Solo me senté. Afuera ya oscurecía, pero no quería ninguna iluminación. En la oscuridad es más fácil no interpretar ningún papel. Me senté en el sofá como antes, cuando recién empezaba a acostumbrarme a esta casa. A Ramiro. A una nueva familia. Entonces la oscuridad era ajena. Ahora era mía. No preguntaba cómo estaba. No pedía explicaciones. Sentí cómo respiraban las paredes. Tranquilas, sin ira, sin esperanza. Solo como una casa en la que ahora hay menos personas, pero más silencio. Y por primera vez en mucho tiempo no quise irme a ningún lado, pero tampoco sabía cómo quedarme.
Habían pasado poco más de 3 semanas. Suficiente para que los viejos pensamientos dejaran de llamar, pero en su lugar empezaran a llegar otros. No punzantes, no dolorosos, solo persistentes. Me despertaba sin la sombra en la alta almohada, sin la costumbre de escuchar pasos tras la puerta, pero con un vacío indefinido por dentro, que no pedía comida, no exigía palabras, simplemente vivía ahí. Había vuelto a mi rutina habitual. Trabajo, casa, lectura antes de dormir, breves conversaciones con Emiliano, a quien ahora a veces quería abrazar, pero no me atrevía. Entre nosotros quedó algo frágil, pero no muerto. Una noche, mientras colgaba toallas en el balcón, el teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje. De un número desconocido, pero lo reconocí antes de leerlo. A menudo recuerdo cómo callabas. Fue lo más honesto que he escuchado nunca. No te pido nada. Solo quería que supieras. No desaparecí. Solo me aparté. ¿Y tú? ¿Vives? Lo leí 2 veces. No por las palabras. Por mí. Por esa parte de mí que de repente despertó desde algún rincón profundo. ¿Vivo? No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque sentí que responder ahora sería volver a abrir algo que aún no tiene forma. Como beber un vino que aún no se ha macerado lo suficiente. Sostuve el teléfono en las manos por mucho rato. No pensaba en él, ni siquiera en mí. Pensaba en esas cosas que no desaparecen. No porque sean más fuertes que nosotros, sino porque en ellas somos más verdaderos que en todo lo demás. En la sala, detrás de mí, una lámpara seguía encendida. Emiliano leía algo. Ramiro escribía en la laptop. La casa estaba entera. Pero yo sabía. Dentro de mí había otra yo. Sin ilusiones, sin promesas, con el sabor de algo que no se puede nombrar ni como amor, ni como traición. Solo como un comienzo. Pero no de una nueva historia, sino de mí misma.